banda. Dos técnicas que para algunos es la modificación de la póstero anterior y la subsiguiente, muchas veces tiene que ver también con ello. Todas ellas van a ser ubicadas o se van a desarrollar en la parte que corresponde al cefalostato. Estas técnicas tienen que ver con todo lo que son estudios ya más específicos, ¿no? Qué estresante. Que se utilizan en las diferentes especialidades en el caso. Cada una de ellas tiene una implicación propia y lógicamente en cada una de ellas se van a visualizar estructuras que en otras de repente no se ven con claridad o simplemente no aparecen. Cuando hablamos de la técnica postero anterior, hablamos de una técnica también estandarizada. Ya nosotros vamos viendo de que las técnicas radiográficas, por lo general que se utilizan en las investigaciones, tienen que ser estandarizadas para evitar sesgos o para evitar de que esto no vaya a tener, digamos, alguna implicancia que vaya a hacer que el estudio falle. En cuanto se refiere al posicionamiento de la cabeza para obtener radiografías comparables en el tiempo en nuestros pacientes, esto tiene relación con la lateral, porque se supone que la cefalométrica se divide en dos, en una lateral y en una postero anterior. Algunas también le llaman frontal. Esto quiere decir que se completaría ahí el estudio, pero no sin antes muchas veces utilizar la radiografía carpal, que en el paquete viene con la finalidad de buscar que vaya en concordancia el crecimiento y desarrollo con la edad ósea. Eso lo vamos a ver al final cuando hagamos la radiografía carpal. La necesidad que se tiene dentro del estudio está sujeta al caso. No en todos los pacientes se van a tomar ese tipo de radiografía. Entonces, cuando tenemos nosotros que recurrir a una variedad de técnicas con la finalidad de mejorar el estudio, de completar el estudio, entonces sí tenemos a la mano todas esas técnicas que estamos mencionando. En este caso, el paciente tiene que mirar de frente, ¿no?, a la placa con el plano de Frankfurt perpendicular a la película. También cabe decir plano de Frankfurt paralelo al piso. Perpendicular a la película, ¿por qué? Porque si trazamos el plano de Frankfurt va a caer perpendicular sobre la película radiográfica o chasis o sensor si se fuese radiografía digital. Y los rayos X ingresan, si se quiere decir, por algún punto que se refiere a la espina subnasal, o mejor dicho, como el punto A, o la espina nasal anterior, ingresa de manera perpendicular a la película. Ya sabemos que por ser teleradiografía y distancia siempre hay una amplitud, siempre hay una divergencia para que los rayos X vayan, digamos, de frente a la cabeza. Cabe mencionar que en este caso el diafragma, o mejor dicho, la ventanita por donde salen los rayos X, ya no tiene el filtro de tejidos blancos, simplemente es, digamos, abierta en su totalidad para que por ahí vayan los rayos X. Entonces, cuando se tiene, también se tienen los sujetadores laterales. El sujetador frontal no se ubica porque tendría, digamos, una aparición dentro de las imágenes que podría hacer confundir con alguna estructura. Entonces, aquí vemos que en la zona más o menos de este lado de la cabeza, ¿no?, por decir, por donde se encuentra el moño, por ahí ingresa el rayo que va directamente hacia la parte de la película de manera perpendicular. Los sujetadores laterales con las olivas auditivas sí van a sujetar al paciente en la posición, teniendo como resultado esta radiografía
que al final, si nosotros cuando estudiemos la radioanatomía, cada estructura que aparece del cráneo y de la cara aparecerá en la radiografía. Entonces, es necesario que para cuando nosotros tengamos que hacer un estudio radiográfico, primero empecemos por la radioanatomía, que va a ser lógicamente temas que se tocan en el siguiente ciclo, y que ahí nosotros vamos a ir reconociendo cada una de las estructuras y de esa manera diferenciando lo que es normal con la patología. Entonces, cada uno de los componentes anatómicos siempre van a verse reflejados en una u otra incidencia dependiendo cómo vienen los rayos X. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay muchas, ¿no? Porque como vamos viendo y hemos estudiado, por ejemplo, una periapical, ¿para qué sirve? Una mayoí, ¿para qué sirve? Una oclusal. Y hemos visto la panorámica, ¿para qué se utiliza? ¿Cuándo indico algo de ello? Una lateral, ¿para cuándo? Y ahora una posterior, anterior. Como ven, yo no puedo, teniendo y aprendiendo todo esto, yo no puedo indicar una radiografía para ver qué puedo encontrar al azar. Y si no sale ahí, tengo que indicar otra radiografía. Entonces, eso causa hasta cierto punto molestias en el paciente, porque el paciente es el que está pagando y no puede estar tomándose una u otra radiografía hasta que el doctor acierte. Quiere decir que el doctor desconoce de todo lo que se aprendió en la en clase, ¿no? Bien. Entonces vemos la valoración de asimetrías. Ya les había adelantado en alguna clase las asimetrías del lado derecho, del lado izquierdo, las asimetrías que pueden haber en cuanto se refiere a los cóndilos, a los ángulos mandibulares, a las líneas o trazos de las ramas que tiene la mandíbula, en fin, una serie de análisis que puedan haber para todo ello. Cefalometría pacientes también, porque existen análisis para ello. Evaluación de crecimiento y desarrollo del paciente, igual que la otra radiografía lateral. Valoración de traumatismo, sobre todo a nivel de ángulos mandibulares y también de cuello de cóndilo, ¿no? Donde se producen fracturas. Y por qué no decir también fracturas de cráneo. Tenemos detección de anomalías de desarrollo. Vale decir, a veces hay un poco de desarrollo de un lado derecho o izquierdo de la mandíbula. Hay casos en que no se desarrolla un cóndilo, por ejemplo, y así, ¿no? Se pueden dar, o alguna patología o alguna enfermedad que conlleve a que uno de los lados, ¿no? Cuando nos dan la parálisis hemifacial, por ejemplo, varias veces se ha visto que tenemos la cara, digamos, hacia un lado, o la boca incluso. Entonces ahí se ve, y si es tejido óseo sobre todo, ahí se va a ver bien. Evaluación de los senos paranasales también, sobre todo el frontal. Detección de calcificaciones intracraneales, sobre todo en los senos frontales donde se producen los osteomas, ¿no? Generalmente los osteomas. Detección de distintos tipos de patologías craneofaciales, detección de lesiones tumorales, quísticas, fracturas mandibulares, cuerpos extraños, infecciones y crecimiento anormal. Prácticamente es una radiografía que nos va a ayudar mucho en todo lo que significa ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando se van a ver las fracturas tipo Lefort. Lefort 1, 2 o 3 también. Apoya mucho. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la asimetría que se produce en este paciente, muchos dicen puede ser por postura, ¿no? Puede ser, sí, porque a veces tenemos esa postura, aunque uno no se da cuenta, porque obtiene hábitos, ¿no? Hábitos. Entonces, cuando uno va a poner en la máquina al paciente y lo quiere colocar, siempre termina en su postura, ¿no? Y
y a veces no es bueno porque va generando cambios a nivel de la columna, ¿no? Eso también sucede en la articulación temporomandibular. Malos hábitos, tipos incluso de alimentos que se comen o se muerden las uñas, etcétera, producen cambios a nivel de la cabeza del cóndilo que luego van a verse reflejados en un desgaste que puede llegar hasta los osteofitos. Entonces, situaciones, como les digo, de mala postura, acá en el Perú sí hay bastante, incluso para escribir, hay algunos que se acomodan, hay algunos que echados, diferentes, ¿no? Tipos de postura. Igualmente, yo observo varias posturas acá, por ejemplo, para escuchar la clase, diferentes. Entonces, eso ya es un hábito, y esos hábitos siempre traen consecuencias a la larga. Pero en fin, eso lo dejamos. Entonces, si nosotros vemos este paciente, probablemente sea postura. Si vamos a lo que nosotros nos referimos a los dientes, tenemos una mordida cruzada lateral, ni siquiera anterior, también anterior y lateral. Entonces, esta oclusión ya no es normal, lógicamente. Ahora, generar algo que la conlleve a su lugar es difícil porque acá ya tiene casi una oclusión normal, no es que también corrió para acá. Entonces, la mandíbula prácticamente se acostumbró ahí, se generó este problema y ahí quedó, ¿no? Entonces, ya como dentistas, nosotros es más difícil el caso. Ya no solamente tiene que ser un tratamiento de repente ortodóntico, sino ya combinado con una cirugía, es probable. Pero para tener mejor referencia, lógicamente se toma uno una radiografía para hacer el análisis correspondiente, ¿no? Se toma una panorámica y siempre va a que aquí no se note mucho, no se va a notar mucho, pero esa simetría en la boca o de manera clínica sí se va a notar. Quiere decir que en esa panorámica no nos ayuda mucho para ver este caso, ¿no? Sí nos ayudaría una radiografía cefalométrica que al trazar una línea media veríamos que en cierta forma está ligeramente inclinada, que una parte está más desarrollada que la otra, incluso, ¿no? Entonces, aquí es donde viene también, si tendría que ser el análisis de una línea intercondilar o una línea entre los ángulos, uno quizás está más bajo, el otro está más alto, diferente, y se sacan las conclusiones, dónde se produce la simetría, cuál es el plan de tratamiento, interconsultas y todo lo demás. Y yo pienso hasta cierto punto también que es un equipo más donde se integra, por ejemplo, la parte de la psicología, porque las personas, cuando llegamos a determinada edad, tenemos que ser un poco sociables, propio de nuestra edad, propio de las relaciones sociales que puede tener los estudios o el trabajo, donde muchas veces se ve cohibido en reírse porque su mandíbula está de costado. Entonces son poco sociables, son pocas personas que están conversando y hasta cierto punto piensan que nadie la va a mirar porque son chicas, lógicamente. Entonces, psicológicamente también sufren una depresión. Entonces, va de la mano la cirugía, va de la mano también con el psicólogo, los alimentos incluso, porque de repente hay algunos alimentos que no puede masticar bien, y quién sabe cuando no se mastican bien los alimentos, tienen problemas digestivos diferentes. Entonces, no es una sola situación, quizás nosotros lo vemos desde el punto de vista odontológico, que nos ayuda mucho a conocer de los diferentes casos que se puedan presentar. Entonces, los análisis que nosotros podemos realizar, como le digo, son propios de la especialidad o propios de un estudio que uno tiene que hacer hacia dónde voy a encaminar mi tratamiento. Y es por ello que muchas veces se toman puntos que en algún momento de repente lo hemos estudiado en la anatomía, pero no, y ahora los tenemos que aplicar acá. Por eso es necesario que las ciencias básicas, conforme avancemos los cursos de radiología, se estén recordando, porque en algún momento cuando ponemos la patología,
y hagamos los tejidos embrionarios que van a ser los originarios de algunas patologías, nos van a reducir en cualquier momento, ¿no? Bien, entonces los análisis son diversos dependiendo del caso, qué líneas voy a trazar, qué dientes voy a tomar como referencia, qué ángulos y todo lo demás. Bien. En algunos casos, por ejemplo, tenemos líneas de fracturas. Mire esta fractura en el cráneo. Y que a veces, bueno, en los pacientes miren esa fractura de acá. ¿No? Y hasta cierto punto parecen esquirlas, ¿no? Que tienen que ver a veces hasta con perdigones, ¿no? Que les tiran algunos. Entonces, todo esto dentro de la interpretación radiográfica, cuando nos toca casos, hay que darle una explicación de a qué se trata, ¿no? Ya la fractura está teniendo, digamos, implicancias mayores, probablemente ese paciente esté inconsciente también, ¿no? Y hay que ver qué se le va a evaluar, ¿no? Hay algunos que le quedan secuelas o también líneas de fracturas no muy, digamos, alarmantes como la de acá, pero sí se va a notar el desfase. Siempre una fractura genera una línea radiolúcida. Entonces ya nosotros entendemos quién nos ayudó acá, un apóstero anterior. Bien. Entonces, ahora vamos a ver una radiografía de Battles, ¿no? Esa radiografía de Battles es casi un apóstero anterior, pero en otra ubicación e indicada para otro tipo de estudios más específicos. Estudios para ver los senos paranasales, en especial el seno maxilar, ¿no? ¿Nos interesan? Sí, porque muchas veces, como hemos dicho, la patología de la boca va al seno, o del seno viene a la boca. Entonces, aquí, para esta radiografía, se tuvo que hacer una modificación, porque en la posición del paciente se tiene la boca cerrada. Pero en este caso lo estamos haciendo con la boca abierta, con la finalidad de ver los senos esfenoidales, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho porque cuando se producen algunas implicancias o patologías que van a infectar o van a generarse líquidos dentro de esas cavidades, muchas veces no sabemos. Lo que son senos maxilares sí se puede establecer rápidamente. Pero cuando son senos más profundos como el esfenoidal, no se visualiza con claridad. Y a veces tiene líquido, a veces tiene elemento purulento, a veces se forman quistes diferentes. Y como está en medio, está en el hueso esfenoides, que está al centro de todo, prácticamente no se visualiza. Y una forma de verlo es haciendo que se abra la boca en el paciente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta posición donde el plano medio sagital o sagital perpendicular a la película. El plano medio es como que si el plano que está partiendo a la mitad del paciente se dirige a la película cayendo de manera perpendicular. La línea cantomeatal, este es el nombre del plano que viene del auditivo al ángulo del ojo. Mejor dicho, de aquí, con este ángulo, forman una línea que se dirige hasta la película. Este ángulo tiene que ser de 37 grados. ¿Ya? Entonces, si sacamos una reglita y llegamos hasta acá, con la película forman un ángulo de 37 grados. Esta es la línea cantomeatal. Miren, vamos teniendo y vamos a ir, estamos aprendiendo el plano de Campbell, el plano de Frankfurt, ahora la línea cantomeatal, el plano 1 que es similar al plano de Campbell, ¿no? Plano 2 del auditivo a la comisura de la boca, diferentes. Esos planos siempre de referencia nos sirven para ubicar en los pacientes. Tenemos entonces esta posición, algunos optan mejor para mejor, digamos, estabilidad, poner el mentón sobre la película, también se puede.
pero no es necesario poner el mentón, solamente poner el ángulo adecuado. En equipos anteriores habían estos sujetadores de metal, fueron de plástico, otros de baquelita, diferentes, pero estos son simplemente sujetadores, ¿no? El paciente sería llevado hacia la zona anterior, porque aquí no nos interesa mucho la columna, ¿no? Siempre con su protector o mandil de plomo, que no necesita llevar collarín, y el resultado es esta radiografía. La radiografía nos va a mostrar, como les decía, los senos frontales, ¿no? Aquí encontramos los maxilares y al abrir la boca aquí encontramos los esfenoidales. Entonces, esta situación hace notar que las cavidades, estas son cuencas oculares, las cavidades de los senos maxilares deben ser siempre radiolúcidos. ¿Por qué? Porque contienen aire y el aire no tiene, digamos, densidad. Entonces, eso nos da a notar, también ver que los senos maxilares son de forma triangular, cuyo vértice es hacia la boca y la base es hacia la cuenca ocular. Las líneas que se ven dentro son cavidades o paredes del seno. De tal manera que esto debe ser limpio y esto nos sirve para hacer un estudio. Cuando se hace el estudio de senos maxilares, al igual que ADN, siempre se hace por comparación. No podemos tomar uno solo nada más. Siempre hay que compararlos si son simétricos, si son, digamos, tienen la misma radiolucidez, ¿no? El mismo comportamiento. Salvo que exista de repente una hipoplasia de alguno de ellos, ya se ve la diferencia, ¿no? Pero siempre se comparan para ver si son normales. De tal manera de que aquí no se ha hecho para estudiar tercera molar, ni rama, ni cóndilo. Tiene otra, digamos, indicación. Ya hemos dicho, para los senos, para nasales, en especial los senos maxilares. También para fracturas tipo Lefort 2 o Lefort 3. Ya vamos a ver en algún momento de traumatismo de qué se trata la fractura Lefort. De repente en cirugía también puede que toquen ese tema. Aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de nosotros comparar, ¿no? Aquí vemos los senos esfenoidales claritos. Aquí vemos esta comparación con esta comparación. En este caso solamente se produce en un seno, en este otro se producen en los dos senos. ¿Y qué pasa si a este paciente yo lo inclino hacia un costado? Esa radiopacidad se inclina hacia ese lado. Mejor dicho, la línea que delimita ya no va a ser en sentido horizontal, sino en sentido vertical, si yo inclino el paciente para un costado. ¿Por qué? Porque esto es contenido líquido. Cuando hay contenido líquido siempre hay una línea. Y ese contenido líquido está referido a luz. Y eso quiere decir que estamos frente a una sinusoide. Entonces, la luz sí tiene densidad, por eso es radio opaco. Y por eso es que le decía, es bueno hacer el estudio de manera comparativa, sabiendo la forma que tiene el seno y la densidad normal del seno. Algún cambio que se produce dentro de ello, ya sabemos que puede estar referido a alguna patología. Diferentes son las patologías también del seno. Y en todas las partes del cuerpo pueden haber patologías traumáticas, infecciosas, inflamatorias, quísticas, tumorales, y dentro de las tumorales las benignas, las malignas, diferentes. Hay degenerativas. Entonces, todo ello, conforme uno va avanzando, va aprendiendo, va conociendo también dentro de esto, y lo importante es ver cuál es su comportamiento, cómo se manifiesta.
saber hacer una diferenciación, ¿no? Hacer una especie de ir viendo por qué una y por qué no la otra, lo que se llama la discriminación dentro de todo ello, para sacar muchas veces uno o dos diagnósticos diferenciales. La idea es no quedar simplemente en el aire y no saber qué cosa es, sino tener una idea que puede ser, por lo menos agrupándola dentro de alguna patología, ¿no? Entonces, como ven, el comportamiento de los senos es diferente. Algunos pueden abrir la boca más grande que otros, pero lo importante es que se abra la boca para lo que nosotros estamos viendo, aparte de que el hecho de abrir la boca nos permite ver con claridad todo el formato del seno maxilar. No se esconde nada. Entonces ya sabemos cuál es el comportamiento. Existen otro tipo de comportamientos, miren, redondito, a media luna. Ya no es recto, ya no es liso, sino simplemente tiene una forma curva. A comparación del otro seno, el limpio, ese está ocupado hasta la mitad de esa decisión. Entonces, esto tiene que ver con formaciones quísticas y muchas veces hasta tumorales. Pero cuando tiene un formato, mejor dicho, tiene una forma, por lo general son benignos. Si es tumor, es benigno. Si en este caso es quístico, quiere decir que algo produjo ello. Generalmente, ¿qué se produce ahí? El moco, ¿no es cierto? Que es un lubricante de las fosas nasales. Cuando empieza el epitelio ciliado, cilíndrico ciliado, a ir a ese moco sacando, limpiando, eso va saliendo por la nariz, ¿no? A veces dice, tiene el moco, pero eso es una secreción propia y natural. Eso es como cuando en el oído, el cerumen. Uno tiene el cerumen y es propio y natural que eso se elimine. El problema es cuando tenemos un hisopo y lo hundimos más. Y todavía lo sobamos y lo pegamos más todavía. Y ya cuando tenemos de tantos años, tanto cerumen ahí que ya suena como una sonaja, recién uno va a ir al médico para que le lave y sale ahí sapos y culeros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no eliminamos el moco? ¿Cómo estaría nuestra nariz? Entonces, es normal. Más donde se ve en los niños, ¿no es cierto? O en los momentos cuando hay secreción también. Cuando son pacientes, sobre todo, que son alérgicos. Entonces, eso es natural, pero a veces se queda atrapado ese mucus o lo que elimina, ¿no? Ese epitelio que es planificado por secreción mucosa. Se queda atrapado como en una bolsa y se forman los quistes de retención mucosa. Algunos le llaman mucocelias. Entonces, ya más o menos tenemos una idea cómo se va viendo la patología, ¿eh? No entramos todavía en esos temas, pero ya más o menos dándole una idea de cómo esos cambios pueden tener todo esto. Ahora se ve completamente tapada. Con las justas hay un poquito. Y muchas veces se combina con dolores de cabeza. Cuando se agacha tiene mareo, dolor en la zona, digamos, maxilar. Y ahí ya vemos muchas veces que esta sinusitis puede atrapar o puede llegar a los senos frontales, puede llegar a los secuenciales, se produce lo que se llama una pansinusitis, ¿no? Así como la pandemia, igualito, una pansinusitis a todos los senos, porque todos tienen comunicación. Entonces ya estos tratamientos ya tienen que ser combinados, ya sea si hay digamos, problemas dentales, recurrir a lo que se tiene que hacer, ya recurrir a la consulta con el otorrino, diferentes. Entonces, cada una de las situaciones, miren, en una solamente radiografía. ¿Cómo es que esta radiografía nos ayuda mucho cuando
se pierde la visibilidad, hay edema y cuando hay edema ya no se ve. Entonces, estas situaciones que se producen en esta zona tienen que ser, digamos, comparadas después con otra radiografía cuando esto ya desinfla. Entonces, la parte de traumatismo por una agresión o por una caída, un accidente, sea lo que fuese, siempre van a ser utilizadas las radiografías donde nos van a mostrar lógicamente qué está sucediendo. Es un método no invasivo que generalmente estamos, digamos, siempre ayudados por esto, porque las imágenes determinan qué es lo que yo no veo. En este caso clínicamente se ve por fuera, pensamos que es una inflamación, pero puede haber incluso problemas oculares, ¿no? Como también pueden haber fracturas. Entonces, para establecer todo ello, siempre hay una radiografía. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de fracturas de Ford, ¿no? Se tratan las líneas de fractura y esta, por ejemplo, es una Battles a boca cerrada, miren, a boca cerrada. Ya no tiene la boca abierta cuando se trata de fracturas de Ford. Las líneas que se van a producir son a nivel del fondo de surco, pasan por la parte más baja de los senos maxilares hasta la tuberosidad. Esa es la de Ford 3, la de Ford 2, perdón, la de Ford 1. La 2 es la piramidal, es la que ocupa los maxilares, desprende el maxilar superior del cráneo. Y cuando se produce la de Ford 3, la que, digamos, la disyunción cráneo-facial, donde el paciente prácticamente desprende la cara de la base del cráneo. Entonces son accidentes que se producen y que nosotros debemos tener en cuenta estas líneas. ¿Por qué? Porque estas líneas de fractura van a determinar qué va a pasar con el paciente. Claro está que son pacientes hospitalarios, ¿no? Pero en algún momento podemos estar en algún hospital, ya sea por internado, ya sea porque trabajo también ahí y de repente puede ser que veamos algún tipo de estos pacientes, ¿no? Lo importante es que tengamos siempre que si se necesita una radiografía ya podemos tener una idea cuál de ellas puede ser. Vamos terminando y vamos viendo también que cuando se producen, digamos, quistes a nivel de los maxilares, hay uno que se llama el queratoquiste, que es el más grande, es el más aparatoso, tiene un comportamiento parecido a un tumor. Entonces estos queratoquistes pueden producir zonas bastante grandes, inflamaciones y tumoraciones, asimetrías de la cara que conllevan a un estudio mayor. Estas radiografías son referenciales, ya se tienen que utilizar tomografías para llegar hasta esos quistes. Estos queratoquistes vamos a aprender más adelante que tienen relación muchas veces con lesiones cancerígenas de algunos nervios, ¿no? Lo que se llaman los lunares. Entonces ya vamos a estudiar todo eso. Entonces, como ven, la radiografía posterior anterior y la radiografía de Battles, en este caso, son dos incidencias, son dos técnicas que tienen sus variantes, se indican con la finalidad de hacer estudios diversos de acuerdo a lo que yo necesito aprender y lo que necesito sobre todo ver dentro del resultado del diagnóstico para planificar un tratamiento. Entonces, no olvidar siempre que cada una de sus indicaciones es necesario conocerlas para poder tener con certeza cuál es la técnica indicada. ¿Habrá alguna pregunta?